evento es inaugurado por la doctora Natalia Duque Cardona. La profesora nos presenta la conferencia titulada Bibliotecas desde Avia Yala. La doctora Natalia Duque Cardona es doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación con énfasis en estudios interculturales, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, diplomada en Evaluación de Programas y Políticas Públicas en Educación, promoción de lectura, escritura y oralidad, lenguaje y permanencia y en educación virtual. Investigadora perteneciente al Grupo Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Latinoamericana de Bibliotecología y coordinadora del Grupo de Investigación Diverser de la Facultad de Educación de la misma universidad. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Antioquia, en los campos de lectura, escritura, oralidad, estudios culturales, epistemología de la bibliotecología, fundamentos de la bibliotecología y la ciencia de la información y políticas públicas. En la Universidad de Quindío, en las áreas de bibliotecas públicas, escolares, universitarias y patrimonio bibliográfico y documental. En la Universidad EAFIT, en el campo de la investigación en comunicación social. Ha coordinado diversos proyectos sociales en el campo de la cultura y la educación en instituciones como Fundación Taller Las Letras, Jordi Sierra y Fabra, Fundación Dividendo por Colombia, Caja de Compensación Familiar, Confenalco Antioquia y Universidad de Antioquia. Ha impartido conferencias en países como Cuba, Ecuador, Perú, Chile, El Salvador, México, Argentina y Brasil. En la actualidad se desempeña como docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y docente de la cátedra en la Facultad de Educación. Es miembro fundadora del colectivo social Bibliotecas a la Calle BAC, parte del directorio de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales, SOLEI, y en la actualidad es presidenta del Comité Interinstitucional de Lectura de Medellín. Su principal foco de interés es la recuperación de la memoria a través del lenguaje y sus elementos constitutivos, lectura, escritura, oralidad, y las epistemologías del sur puestas al servicio del lenguaje, considerados ambos campos de trabajo desde un enfoque latinoamericano y anticolonial. Profesora, muy bienvenida, el espacio es todo suyo, dispone de 30 minutos para efectuar su intervención. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Espero que ahí me escuchen bien. Inicialmente agradecer a CELEI por esta invitación, por este panel que ha organizado alrededor de la reconfiguración de las instituciones culturales a la luz de la justicia global. Un saludo lleno de amor, cargado de esperanza y de alegría, por supuesto, a Fernando y a Franciel, que hoy comparten este espacio conmigo, gracias a que el CELEI sigue poniendo y proponiendo espacios para circular la palabra y para que esa palabra cargada de justa rebeldía y dignidad pueda habitar otros lugares y llegar a otros oídos. Como lo anunciaba Carol, hoy voy a compartir con ustedes yo no diría que específicamente una conferencia, sino más bien una conversa, una propuesta alrededor de bibliotecas desde Abya Yala, sociedades y culturas del sur. ¿Por qué planteo inicialmente que no es específicamente una conferencia de tipo teórico? Lo planteo porque realmente en la perspectiva del sur global y de Abya Yala, pensar en la forma en la que hemos construido teoría históricamente, la que nos hemos acercado al conocimiento, también nos ha llevado a interpelarnos lo que significa la teoría, desde dónde se construye, con quiénes se construye, pero por supuesto también quiénes hemos sido excluidos de esos lugares. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes Bibliotecas desde Abya Yala, Sociedades y Culturas del Sur como una propuesta en marcha, no una propuesta de carácter exclusivamente teórico, aun cuando tiene unos fundamentos teóricos y conceptuales que irán conociendo en este ratito, sino también como una propuesta de acción y de reflexión a esa necesidad de reconfigurar, reinventar, reimaginar cada día las formas en que somos y estamos en el mundo. Comenzaría diciéndoles que Abya Yala, para quienes todavía no lo conozcan, es el nombre más antiguo conocido para Latinoamérica, antes del saqueo cultural de América Latina, dado por el pueblo Guna, que está entre Panamá y Colombia, y significa tierra fértil y tierra en plena madurez.
Hay otras formas que existen, por supuesto, de nombrar este territorio. Si de pronto hay mucha interferencia, ustedes me van diciendo. Entonces, les decía que hay otras formas de nombrar este territorio, también como por ejemplo pensar en América, como recientemente lo ha hecho Caparrós en su libro, que hace 2 años publicó, que para mí ha sido un placer conocerlo y leerlo. Siento que es una de las fotografías más recientes sobre lo que es Latinoamérica, pero además de Abya Yala también hay otras formas de nombrarnos, como por ejemplo América Latina, gracias a la voz de Lelia González, eh, que además es muy cercana en ideas, también en territorio a Franciele, que hoy nos acompaña. Pero les voy a contar un poco de dónde surge esta propuesta de bibliotecas desde Abya Yala, y es que esta tiene un contexto específico, y es en el año 2019, tras la tesis doctoral, la incidencia de la biblioteca en la reducción de las desigualdades sociales, se generó un programa de investigación-acción como producto de la misma, que permitió configurar unas líneas de trabajo, como lo anticipaba, no solamente de orden teórico, sino de orden práctico, o sea, de acción, de vida y de experiencia, es lo que espero compartir con ustedes el día de hoy. Sin embargo, sería muy importante nombrar esta idea o esta insistencia de pensar bibliotecas desde Abya Yala, no surge, o sea, se deriva en el 2019 y se consolida una propuesta de investigación-acción, pero es una propuesta que surge por allá entre el año 2011 y 2014, cuando una vez terminados mis estudios de bibliotecología me voy a hacer una maestría en educación con énfasis en estudios interculturales, específicamente con el grupo de investigación Diverser, quien durante todos estos años ha acompañado esta propuesta. En ese entonces, por ejemplo, nos estábamos preguntando por cuáles son las representaciones sociales de la lectura, la escritura y la oralidad en voces afrofemeninas. Y esto nos llevó, por ejemplo, a empezar a poner unos finitos, a asentar algunas ideas respecto a lo que podemos entender hoy como bibliotecas desde Abya Yala. Me voy a ir adelantando por acá. En este orden de ideas, Bibliotecas desde Abya Yala es una propuesta de investigación-acción, de fundamentación, de resistencia, de reinvención, de pensar la bibliotecología y la ciencia de la información, que parte de concebir la biblioteca como un dispositivo cultural en el cual se entretejen saber, poder y subjetividad. Si bien en bibliotecología y en ciencia de la información siempre hemos hablado de tipologías bibliotecarias, por ejemplo, alrededor de lo escolar, lo universitario, lo especializado, lo público, estas no desaparecen, pero digamos que en la propuesta de bibliotecas desde Abya Yala, la necesidad de comprender que la biblioteca, indistintamente de esos adjetivos que hemos puesto en una construcción tradicional de la bibliotecología, puede comprenderse como un dispositivo cultural en el cual pues es muy importante develar esos lugares de asociación, pero también develar esas curvas de visibilidad que acontecen en el día a día alrededor de categorías como lenguaje, memoria e información. Preguntándonos, por ejemplo, históricamente la biblioteca, ¿qué ha privilegiado? Porque ha trabajado exclusivamente con cultura escrita, porque se vuelve tan importante pensar en incluir asuntos al respecto de la oralidad. Eso ha sido un ejercicio bastante complejo porque realmente lo que implica es una deconstrucción e incluso, como lo llamarían los clásicos epistemólogos, en el caso que quiero nombrar, por ejemplo, Thomas Kuhn, una revolución científica, una revolución, un paradigma, porque la bibliotecología y la ciencia de la información han estado históricamente asentadas en la cultura escrita. Y en tanto, Bibliotecas desde Abya Yala se constituye como un espacio disidente y contrahegemónico de disertación, reflexión y análisis respecto al lugar de la biblioteca y sus prácticas informacionales y de lectura en el contexto latinoamericano. Para esto es muy importante contarles que hay un engranaje orgánico, sistémico, holístico, que recurre a un marco analítico intercultural, entendiendo la interculturalidad como un ejercicio permanente de interpretación, no la interculturalidad funcional, sino la interculturalidad crítica, que tiene como fin estos procesos de emancipación y de colonización propia y de las comunidades y de nosotros y nosotras mismas como sujetos. Y en tanto,
digamos que hemos encontrado allí una posibilidad para poder pensar la biblioteca como ese dispositivo cultural. Pero no solamente está la interculturalidad, sino que tenemos, además de la interculturalidad, otros marcos analíticos que nos permiten pensar la propuesta de bibliotecas desde Abya Yala alrededor de la interseccionalidad, la justicia social, las capacidades, el conocimiento situado. Y acá se me escapa uno que estamos trabajando en los últimos 6, 7 meses y es el anarquismo epistemológico. Entonces, digamos que en este orden de ideas, lo que nosotros tenemos para observar bibliotecas desde Abya Yala en términos de categorías, variables, conceptos, pero también de una sombrilla amplia que nos permita constituir este espacio, no solamente en el orden de lo académico, sino en el orden de la vida real, como un espacio de disidencia y de resistencia, pero también de propuestas para pensar, reinventar espacios como la biblioteca y la bibliotecología como disciplina. Nos hacemos entonces de de la interculturalidad, que además conversa con otros tres marcos, que son la interseccionalidad, el conocimiento situado y las capacidades. Acá hay un asunto muy importante, y es que también tenemos una apuesta ética y política por el trabajo con mujeres feministas, muchas de ellas públicamente declaradas. En este caso, por ejemplo, trabajar la interseccionalidad a través de la obra de Kimberly Crenshaw o de Patricia Hill Collins, el conocimiento situado a partir de la obra de Anna Haraway, la teoría del desarrollo de las capacidades a partir de Martha Nussbaum, nos ha permitido, por ejemplo, comprender no solamente la biblioteca y la bibliotecología como disciplinas parte de las ciencias humanas y sociales, sino, por ejemplo, en términos de interseccionalidad, hacer conciencia y poner allí la palabra de que estas están atravesadas por categorías como la raza y el género. Y en términos del conocimiento situado, nos ha permitido también ocuparnos de plantear la necesidad de pensar bibliotecología y ciencia de la información desde Latinoamérica, desde Abya Yala, desde América Latina, desde Ñamérica. En este caso, como lo anunciaba en la charla y como lo estamos presentando hoy, desde el año 2011 nosotros estamos trabajando en una perspectiva desde Abya Yala, que quiero decir que no se limita a Abya Yala, sino que cada vez encontramos más puntos de encuentro con colegas de otras latitudes. Y en términos de las capacidades, por supuesto, de Martha Nussbaum, también nos lleva a comprender que no podremos empezar a hablar sin sentido o neutralmente de nuestra práctica alrededor de la biblioteca y la bibliotecología, desconociendo las comunidades y los sujetos a los cuales nos debemos y siendo consciente que cada uno de ellos, cada una de ellas tiene contextos desiguales en los cuales accede a derechos constitucionales como el acceso a la información o a o a derechos humanos como el acceso a la cultura. Y además de eso, entonces, está la justicia social como un fin en términos de los ideales democráticos que tenemos como sociedad, y es que todo este ejercicio, en el caso de Bibliotecas desde Abya Yala, apuesta, aporta, se ocupa de pensar en procesos que apliquen al reconocimiento, la participación y la redistribución. Y para ponerlo en términos pragmáticos y no dejar esto en el aire, asuntos muy puntuales. Hace algunos años nosotros, por ejemplo, en Medellín, teníamos un plan municipal de lectura y escritura, pero este no incluía la oralidad. Hacer que hoy en día tengamos un plan ciudadano de lectura, escritura y oralidad es un ejercicio de reconocimiento que ha implicado empezar a pensar en la redistribución de recursos alrededor de un, de una tecnología de poder como la oralidad, que históricamente ha sido invisibilizada. Y han empezado a acontecer después de este hecho. Yo creo que de los primeros que yo conozco en Colombia, no fue Medellín, sino el municipio de Sonsón, por allá en el entre el 2013 y el 2014, fue el primer plan que yo tuve la fortuna de acompañar cuando trabajaba en la Fundación Taller de Letras. Posterior a ello, en discusiones amplias se empezaron a articular otros planes y hoy en día se vuelve común, aunque todavía con muchas resistencias, que por ejemplo la oralidad sea parte de estos espacios. O pensar, por ejemplo, que las bibliotecas o la bibliotecología debe tener un enfoque transversal que implique las categorías de género y raza. Sigue siendo un asunto complejo, pero un asunto que está todo el tiempo en nuestro debate y en nuestra palabra. Alrededor de bibliotecas, por favor, si ahí me están escuchando, sí, creo que sí.
Y estas son las que ustedes están viendo a continuación. Epistemología, bibliotecología y ciencia de la información busca realizar un ejercicio de fundamentación que privilegie, digamos, el desarrollo epistemológico, pero a partir de filosofías del sur, no solamente las propuestas a través de epistemologías del sur por Boaventura de Sousa Santos, sino también filosofías campesinas, filosofías negras, caribeñas, indígenas, feministas, entre muchas otras. Y allí lo que hemos venido trabajando es una serie de relatos, narrativas, tratando de tender un tejido en el cual Franciel sabe lo mucho que la quiero, pero además lo mucho que la admiro. Gracias a Franciel hemos logrado generar una red de trabajo muy importante que ha congregado a colegas de muchos lugares, presentando sus prácticas y el trabajo que está haciendo en este ejercicio, y de allí se han derivado por ahora 2 publicaciones en términos de esa fundamentación epistemológica con unos aportes primero de Colombia y Brasil, y ahora empiezan a aparecer otros colegas de otras partes del mundo que empiezan a sumar. Hay otra línea de trabajo en la que nos estamos ocupando que se llama Bibliotecas, Memoria y Resistencia. Esta explora las relaciones que la biblioteca establece con la sociedad en virtud de sus funciones sociales, reconociendo que la biblioteca es un espacio que alberga la memoria y en esta vía plantea y ejecuta acciones, no solamente para su conservación, recuperación y difusión, sino también para preguntarse por procesos de resistencia y sobrevivencia de lo que conocemos como las memorias subternas o subterráneas, y no solamente vinculadas con la cultura escrita, sino con otro tipo de códigos. Trabajamos alrededor de temas como bibliotecas, territorios y localidades, donde estamos preguntándonos esa relación que establece la biblioteca con el territorio, teniendo en cuenta las particularidades de cada contexto social, las formas de organización de las comunidades y sus modos de relacionamiento. Trabajamos también alrededor de temas como bibliotecas y ciudadanía. Básicamente la biblioteca se ha dicho que es un lugar para formar ciudadanía, que garantiza derechos ciudadanos, pero más allá de eso, digamos, nos preguntamos qué pasa con las relaciones de la biblioteca con la esfera y la vida política, es decir, con las actividades políticas, con los lenguajes y sistemas políticos, con las representaciones y prácticas políticas, poniendo especial atención en una ciudadanía en plural, como una categoría y práctica política esencial, y trabajando alrededor, por ejemplo, de los lenguajes políticos, de la lectura, la escritura y la oralidad, que es un desarrollo en un inicio del profesor Didier Álvarez, colega de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, y que posterior, digámoslo, a toda esa fundamentación epistemológica empieza a abrirse también a lenguajes interculturales anticoloniales. Trabajamos alrededor de las bibliotecas, la lectura, las escrituras y oralidades. Esto nos implica trabajar e investigar el desarrollo histórico y contemporáneo de la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas socioculturales y sociopolíticas, sustentada en la idea de que la biblioteca es un organismo social cuyo origen y desenvolvimiento histórico, así como sus proyectos, han estado siempre ligados con el lenguaje, la memoria y la información. Alrededor de bibliotecas y poblaciones, por ejemplo, preguntándonos en términos diferenciales y de justicia social, qué pasa con poblaciones de acuerdo al sexo, a la orientación sexual, a su origen étnico, al tema etario, o a poblaciones, por ejemplo, en situación o condición física y mental diversa, o de acuerdo a su ubicación territorial, cuando hablamos, por ejemplo, de lo rural y lo urbano, o poblaciones migrantes, preguntarnos qué acontece alrededor de esto, y finalmente nos ocupamos también de estar trabajando entre lo popular y lo comunitario, lo cual explora la condición comunitaria de la biblioteca y sus relaciones en ese marco a partir del estudio de las culturas populares y que no están adscritas al código alfanumérico. Entonces, Bibliotecas desde Abya se convierte en un ejercicio, como lo planteaba, insisto, de resistencia, de disidencia con lo hegemónico, que busca articular a partir de unas líneas de trabajo, pero también a partir de una línea de colaboraciones y de personas de carne y hueso, que enseguida les voy a contar un poco de ello, una propuesta que nos permita pensar en una bibliotecología y ciencia de la información bajo un conocimiento situado. Tiene unas características particulares que se descentra de la bibliotecología y empieza a establecer un diálogo exterdisciplinar e interdisciplinar con asuntos como la ciencia, con disciplinas como la ciencia política, la economía, los estudios culturales, los estudios de la memoria, la lingüística, entre muchos otros.
Además, trabaja con colegas que no son bibliotecólogos ni bibliotecólogas, que creo que es un asunto muy bello, porque también nos permite ampliar la perspectiva y ampliar la palabra. Y finalmente, pues no se ocupa de trabajar exclusivamente en la academia, sino que se ocupa de trabajar y articularse con procesos sociales y culturales. Acá estaba yo ya hablando de estas características, me iba adelantando, y en tanto hace uso de referentes epistémicos del sur global. Les decía, yo no quisiera solamente hablar de la teoría, sino hablar de las personas que hacen posible este ejercicio, porque además creo que si la invitación que nos hace ley es a pensar cómo nosotros trabajamos alrededor de un ejercicio que nos permita reconfigurar las instituciones sociales y culturales, pues qué más que contarles cómo lo estamos haciendo para que también quien escuche esta conferencia y diga, yo quiero, a mí me interesa, yo estoy trabajando, este es un espacio para que Bibliotecas desde Abya como una propuesta que se va fortaleciendo. Estamos trabajando con integrantes de Colombia, como por ejemplo la profesora María Camila Restrepo de la Escuela de Bibliotecología, ella es bibliotecóloga, Diego Alejandro Ruiz, que es promotor de lectura y licenciado, Juan David y Carolina, que también son egresados de la escuela, la profesora María Cristina, que por ejemplo viene del área de la antropología, Juan Vicente, que trabaja con una biblioteca pública municipal en Sabaneta, Antioquia, y es licenciado en Filosofía y Letras, pero además tiene también formación en los campos de desarrollo educativo y social, el profesor Santiago, y otros colegas como ven acá, por ejemplo, como Juan David, Zuli, Manuela, que también son colegas en términos bibliotecológicos, pero nuestra ruta ampliando, digamos, empezamos a articular saberes. Acá, por ejemplo, está el doctor Aldo Campos, quien muy amablemente nos invitó a participar y quien ha sido muy importante para esta propuesta, porque también, gracias a su voz, a su experiencia, a toda su propuesta alrededor de la epistemología de la educación inclusiva, hemos podido empezar a interpelar la biblioteca en una perspectiva anticolonial. Entonces él es parte de esa red de integrantes internacionales que nos ha permitido fortalecer mucho lo que empezó hace ya casi 10 años como bibliotecas desde Abya Yala, colegas de la Universidad Autónoma de Baja California que están formados alrededor de la educación y las juventudes, como por ejemplo Ernesto y Emilia, la doctora Alicia Ruzoja, que es una mujer maravillosa que trabaja alrededor de todos los temas que tienen que ver con migración en Estados Unidos, y la literacidad, y colegas como por ejemplo Franciel, que hoy nos acompaña acá, Mariana, que trabaja en contextos de triple frontera, y Alderland de Oliveira, que es geógrafo y también ha aportado muchísimo a este ejercicio. Esto nos ha permitido entonces configurar bibliotecas desde Abya Yala, no solamente como una red de colaboración, sino como una red de afectos. Yo creo que eso es muy importante porque en las propuestas teóricas desde el sur global también hay un asunto y una interpelación con las emociones en una perspectiva política, siendo conscientes que nuestra práctica es política, nuestra práctica pedagógica, nuestra militancia alrededor de la cultura, la educación y las bibliotecas, pero cargada de subjetividad. Entonces, estamos alrededor de una red de afectos, pero una red también de trabajo muy importante que ha empezado a involucrar diferentes instituciones, colegas y cariños. En este momento nos encontramos alrededor de un trabajo que empieza a vincular, por ejemplo, investigaciones para fundamentar lo que es lenguaje, memoria e información, también temas de sistematización de saberes propios en contextos indígenas, y hemos venido, yo actualizar mi presentación porque creo que, bueno, ahora sí, hemos venido también trabajando muy de cerca este año con colegas a través de un proyecto llamado Pluriversidad en la Universidad Autónoma de Barcelona, a través de pensar cuál es el lugar de la universidad con la justicia social, con la justicia global. Y tenemos grupos de estudio alrededor del tema específico de la oralidad y nuestro seminario abierto de bibliotecas escolares, que este año cumplió ocho ediciones. Para el año que viene, yo les quiero contar un poco qué se aproxima, en qué estamos, y qué venimos haciendo también, porque yo creo que esto da cuenta de lo que es bibliotecas desde Abya Yala, si no hay una fundamentación con unas teóricas referentes, con unos conceptos importantes, como la biblioteca como dispositivo cultural de la mano de Delecia Gambel, o la justicia social de la mano de Nancy Fraser, o el conocimiento situado de la perspectiva de Donna Haraway. Esto no tendría sentido para nosotros si, verdad, solamente nos quedáramos como un embeleco académico en un pequeño círculo de eruditos. Y por eso es que todo el trabajo de bibliotecas desde Abya Yala congrega una agenda de trabajo. Acá estaba pasando por la de este año,
Me adelanté un poquito porque ya les quería contar que proyectamos para el 2023, pero pues acá hay algunos ejemplos también de lo que hemos venido trabajando. Por ejemplo, la Semana de la Palabra, que es un evento icónico ya en la Escuela Interamericana de Bibliotecología en abril, alrededor del lenguaje, nuestro diplomado de bibliotecas escolares y en este momento estamos hace 3 semanas, 4 semanas, empezamos a trabajar un club de lectura que se llama Palabras, se me acaba de olvidar el nombre, Palabras para la Verdad, que tiene que ver con la lectura de los informes, del informe final de la Comisión de la Verdad. Y en este tenemos abiertas 2 convocatorias para colaboración. La primera, para hablar del tema de injusticias epistémicas, bibliotecología y ciencia de la información, que está coordinado por Franciele y por mi persona a través del trabajo de articulación de la Universidad Federal de Santa Catarina, la Universidad Federal de Minas Gerais y por supuesto la línea a través de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Y gracias, por ejemplo, a todo el trabajo y la red que CELEI tiene y que pone siempre a nuestra disposición, no solamente a través de estos eventos, sino con todo el trabajo impulsado por cada uno de sus miembros. Estamos trabajando en un ejercicio que es un dossier de descolonización del lenguaje, prácticas culturales e instituciones de la memoria, con la Universidad Federal de Pernambuco, en la revista En Teoría, con el CELEI y con la Escuela Interamericana de Bibliotecología. El año que viene nosotros tenemos muchos sueños de que esto siga consolidándose como un trabajo orgánico y como un trabajo colaborativo y una red en toda Yala, incluso fuera de ella. Vamos a seguir con nuestras investigaciones, pero hay dos particularmente que quiero destacar, y es que esperamos, acá también está Fernando hoy, es que esperamos para el próximo año es poder estar aportando a la sistematización del biloburro, que tiene 25 años de estar caminando el territorio, y estamos trabajando alrededor de una investigación que ha ido configurándose también en pensar cómo desde los contextos culturales y contextos educativos podemos aportar al fortalecimiento de economías comunitarias, familiares y campesinas, específicamente en el caso de Colombia, a través de una investigación postdoctoral que en este momento yo me encuentro desarrollando en CELEI. Y esperamos contar para el próximo año con la 9ª edición de la Semana de la Palabra, en el cual vamos a tener a nada más ni nada menos que nuestro primer encuentro internacional de bibliotecas desde Abya Yala, que estará convocado alrededor de sembrar la palabra para cosechar la vida. Queremos que sea un evento internacional, presencial, en el que muchos y muchas de ustedes se animen de participar, de asistir, y por supuesto teniendo el 10º seminario de bibliotecas escolares y nuestro primer seminario de pensamientos bibliotecológicos y estudios de la información. Seguiremos con todo nuestro ejercicio de formación alrededor de bibliotecas, ruralidad, promoción de lectura, bibliotecas escolares, y con los grupos que les contaba que venimos trabajando, que están alrededor del estudio de la oralidad, de conocer la vinculación de la palabra con la paz y hacer un trabajo muy articulado de lecturas, escrituras y oralidades con la permanencia universitaria, específicamente en la Escuela de Bibliotecología. Para ampliar esta información, y no sé si hay preguntas en el canal de YouTube, que me gustaría mucho poderles escuchar. Para ampliar un poco esta información, yo les invitaría a que ustedes pudieran acercarse a este material que tenga la incidencia de la biblioteca en la reducción de las desigualdades sociales, hallazgos, caminos a seguir, que es un artículo donde se consolida todo lo que es bibliotecas desde Abya Yala, pero también donde se explican una a una cuáles son esas líneas temáticas a partir de las cuales nos encontramos trabajando. Cerrar insistiendo en bibliotecas desde Abya Yala, más que una propuesta teórica, es una propuesta de teoría, investigación y acción que busca, sin lugar a dudas, constituirse como un espacio de resistencia, lucha, disidencia, que nos permita pensar de una forma más justa y más digna para qué y para quién la bibliotecología y la ciencia de la información. Y en tanto, dejar de idear, de creer tal vez, de pensar que a veces la biblioteca es neutral o las ciencias humanas y sociales son neutrales, sino que nosotros también jugamos un rol fundamental en los procesos que implican la reducción de las brechas de desigualdad social en contextos como en este caso Abya Yala, Latinoamérica, América Latina o América. Entonces yo dejaría por ahí, Carol, y no sé si hayan preguntas o comentarios al respecto, y de lo contrario, agradecer.